Buenos días, licenciada Ruth, compañeros. Mi nombre es Daniela Yasumi Sumari Flores y mis compañeras son. Ese es Emilce Sánchez Alcázar. Y María Alejandra Bumatán Cabrera. El día de hoy vamos a presentar un libro que se considera una de las primeras obras de ciencia ficción, llena de simbolismos y metáforas. Así es, hablamos de La Metamorfosis, de Franz Kafka. Pero antes que todo, debemos conocer a la mente maestra de esta maravillosa novela. ¿Quién es Franz Kafka? Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 en Praga, entonces parte del Imperio Austrohúngaro. En 1906, Kafka publicó su primer poema, pero no empezó a escribir en serio hasta 1912. En 1916, Kafka publicó El proceso, su primer libro, y en 1917 La Metamorfosis, una de sus obras más famosas. La obra fue mal recibida, pero gradualmente su reputación creció. Franz Kafka se casó con Felice Bauer en 1917, pero la relación se rompió y la pareja se divorció en 1923. Kafka murió de tuberculosis en 1924. Su obra, sin embargo, vivió más allá de su muerte. Algunas de las obras de Kafka no se publicaron en vida, como El Castillo y Diarios, que no se publicaron hasta 1925 y 1927 respectivamente. Desde su niñez, Kafka luchó con el temor y la angustia, y estos temas aparecen en muchas de sus obras literarias. Él trabajó como un abogado, pero realmente quería ser un escritor. Franz Kafka tuvo una influencia significativa en la literatura del siglo XX. Muchos escritores consideraron a Kafka como uno de los fundadores del género existencialista. Su obra influyó en escritores como Albert Camus y Jean-Paul Sartre. Y el movimiento surrealista también se inspiró en sus obras. El concepto de kafkaesque se refiere a la naturaleza opresiva y surreal de algunas de las obras de Kafka. Por otro lado, La Metamorfosis se publicó en febrero de 1915 en la revista The Weissenblätter, pero no como libro hasta 1922. Esta publicación era posiblemente la más conocida de la historia del modernismo alemán. Kafka decidió publicarlo en The Weissenblätter porque era una revista que se caracterizaba por publicar contenido con temáticas audaces, en particular con contenido decadente. Un dato pequeño sobre la novela. Hace unos momentos hablé sobre que la novela estaba llena de simbolismos y metáforas. Uno de esos simbolismos es que la cucaracha simboliza la inutilidad y el desprecio. Además de que Kafka no tenía un título original para la novela. ¿Por qué? Hay varias razones por las que Kafka no tuvo un título original para La Metamorfosis. Algunos expertos en Kafka dicen que la falta de un título original es parte de la naturaleza kafkaesque de la obra, en la que nada es lo que parece. Otros expertos creen que Kafka buscaba darles un aura de universalidad a la obra, y un título específico podría haber limitado eso. Con todo esto en mente, y habiendo conocido más sobre el autor de la novela presentada, Cecia, ¿qué podemos saber de esta novela? Muchas gracias, Daniela. Ahora prosigo. Al despertar, Gregorio Samsa, una mañana tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Gregorio ve su abombado vientre oscuro, sus patas y su caparazón. Él los acepta con pasmosa imperturbabilidad, pero él lo acepta con toda naturalidad, esperando que todo se pusiera a la normalidad porque para él tal visión solo era una prolongación de su sueño. Gregorio trata de continuar durmiendo y olvidarse de todo. Pero no fue así. Comprueba que no puede voltearse sobre el lado derecho y al tranquilizarse se pone a reflexionar sobre su trabajo. En eso su madre toca la puerta preocupada por su tardanza. Entonces Gregorio contesta con una voz deforme y pugna por incorporarse. El padre de Gregorio estaba inquieto. En eso llega el empleado principal de su compañía y pregunta por Gregorio, y él le responde desde el otro lado de la puerta. Su hermana Grete se sentía preocupada y presentía algo anormal en su hermano. Después de varios intentos, Gregorio logra abrir la puerta y su presencia asusta al visitante y huye despavorido y gritando. Su mamá se desmaya y su papá retrocede poco a poco enseñándole su puño, quien logra hacerle retornar al insecto a su habitación. Al anochecer, Gregorio se despierta y se da cuenta que había cambiado sus preferencias en las comidas. Luego se instaló debajo de su sofá. Desde ese día solo su hermana Grete se preocupaba por él. En vez de leche le daba comidas descompuestas, pero él no lograba dominar la repugnancia y el susto que le producía a su hermano, el insecto.
Su familia en estos momentos se enfrentaba a problemas económicos porque Gregorio era el único miembro de su familia que mantenía el hogar. Su padre estaba viejo, su madre enferma de asma y su hermana tenía 17 años. Después de 2 semanas su madre y hermana ingresan a su cuarto para ambientarlo, de acuerdo a su nueva condición de Gregorio, pero él cree que no soportaba ese ambiente por mucho tiempo. Un día cuando el padre ve a Gregorio fuera del cuarto, le hace retroceder arrojándole manzanas. Una de las manzanas se incrusta en su espalda de Gregorio y le produce una herida que le debilita poco a poco al no sanarse. Llega el día en que su hermana ya no se ocuparía más de él, solo le haría una asistente. Gregorio se amargaba y se escondió debajo del sofá, pues estaba consciente que su familia ya no lo quería. Un día celebraron una cena en su casa, llegaron los huéspedes y se celebró una gran cena. Grete empezó a tocar acordes del violín. Gregorio, maravillado y conmovido por su música, abandona su escondite y llega hasta donde la familia se reunía. Su presencia provoca la indignación de unos huéspedes y el enojo de la hermana, quien plantea al instante que era preciso liberarse del insecto. Gregorio retorna a su cuarto triste y exhausto. Grete se apresura y llega al cuarto de su hermano y le cierra con llave. A él le duele todo el cuerpo y los dolores le debilitaron aún más y más. Pensaba en su familia, ¿qué sería de ellos? ¿Qué sería de su familia? Pero a las 3 de la mañana ya no podía respirar, ni moverse. Su hocico despidió débilmente su aliento y murió. Bueno, después de esta historia hay un mensaje. María, ¿nos puedes decir cuál es el mensaje de esta historia? Gracias, Cecia. Ahora me toca hablar a mí sobre el mensaje de la metamorfosis. Como ya sabemos, es una obra publicada en 1915 gracias a Franz Kafka, que nos narra la historia de Gregorio Samsa, un viajante de comercio que una mañana se despierta convertido en un insecto. Y aunque sus mensajes es un poco complejo, vamos a investigarlos. En primer lugar, la obra nos refleja la alineación del ser humano en una sociedad moderna, que lo oprime y lo deshumaniza. Gregorio se ve obligado a trabajar para pagar las deudas de su familia sin tener tiempo para sus propios intereses o sueños. Su transformación en un insecto es una metáfora a su pérdida de identidad y dignidad. La obra también muestra el aislamiento y la incomprensión que sufren las personas diferentes o marginadas. Gregorio se convierte en un extraño para su propia familia, que lo rechaza y lo abandona. Su hermana Grete, que al principio se compadece de él y lo cuida, termina viéndolo como una carga y deseando su muerte. La obra cuestiona el sentido de la vida y el valor de la existencia humana. Gregorio se da cuenta que su vida anterior no tenía ningún significado ni propósito, y que su familia no lo apreciaba ni lo quería. Su muerte no provoca ninguna tristeza ni lamento, sino alivio y esperanza. Su familia se olvida rápidamente de él y siguen adelante con sus planes. Y bueno, muchas gracias por escuchar este grandioso podcast.